Un minutito que el sistema está sumamente lento. A ver, un ratito estoy compartiendo pantalla, creo. ¿Alguien pudiera apagar su micro, por favor? Están con el micro prendido, pero bueno. Bien, muchísimas gracias por participar en esta sesión en la cual vamos a desarrollar un tema muy significativo porque en las últimas semanas ha estado presente en particular para poder detallar nuevos aspectos en una eventual reforma. ¿Por qué? Porque se ha observado que la tabla de valoración de riesgo detallado en el decreto legislativo 1297 presenta muchísimas falencias, muchísimos errores técnicos y errores que resultan sumamente complicados de poder detallar y evaluar, principalmente porque se genera en un contexto de violencia familiar, ¿correcto? Entonces, vamos a observar el análisis de la presente diapositiva, en particular para describir un aspecto absolutamente técnico y derivado principalmente de la evaluación y análisis de un problema muy complejo, ¿correcto? Entonces, vamos a delimitar la tabla de valoración de riesgo en el decreto legislativo 1297 y su reglamento, ¿correcto? En este sentido, la parte silábica, la parte del sílabus que vamos a ejecutar. Sí, vamos a desarrollar, la vamos a dividir en tres grandes áreas, en particular para poder detallar la importancia de este tema, porque al final de cuentas, obsérvese que solamente en la tercera parte es que vamos a analizar qué cosa, la tabla de valoración de pruebas, ¿correcto? Entonces, la tabla de valoración de pruebas, de riesgo, perdón, de riesgo, va a ser un elemento muy detallado y muy específico que nos va a permitir detallar, señores, un aspecto que es eminentemente vinculado a un área de desarrollo. ¿Por qué? Porque esta área de desarrollo está vinculada específicamente con el derecho procesal, con el derecho probatorio, ¿correcto? Con el análisis de contexto penal, en particular con las situaciones de violencia familiar, ¿correcto? Pero también está analizado desde una perspectiva del derecho de familia, del derecho de los niños y adolescentes, que se conoce como derecho de la infancia, y esencialmente al ámbito del derecho constitucional por la tutela de derechos que deben ser resguardados, ¿correcto? Entonces, ante esta perspectiva es que el análisis del contenido y desarrollo de la tabla va a ser descrita, pero a la misma vez va a ser evaluada, porque no estamos tan conformes con esta ficha de valoración que lamentablemente provoca muchísimos errores que son materialmente significativos, en particular cuando se analizan los derechos de personas que son consideradas partes débiles en una situación familiar. Por ello es que en el punto medio vamos a analizar la intervención del Estado en contextos de violencia familiar, principalmente para analizar dos perspectivas muy particulares. La primera de ellas es respecto de una política de Estado conforme al artículo 4º y 5º de la Constitución, correcto, que protege, correcto, que protege a la familia y también al
los componentes de esta relación familiar que están lamentablemente en una situación de crisis, ¿correcto? Entonces, ante estas perspectivas, en el segundo punto vamos a analizar las políticas públicas que se vinculan al ámbito de la violencia familiar, al ámbito del conflicto familiar y al ámbito principalmente del aspecto judicial y procesal. ¿Por qué? Porque son justamente en esas instancias las que se evalúa este contexto. Y lo que no suele ser muy analizado, principalmente porque es muy complejo, está vinculado al contexto del conflicto familiar. Esencialmente porque es un área que exige mucha evaluación preliminar al tener un contenido interdisciplinario y a la misma vez está sujeto a la discrecionalidad de las partes involucradas. ¿Correcto? En este sentido, recuérdese que muchas de las relaciones familiares son expuestas y excluidas de la opinión pública, principalmente por un valor íntimo y privado, y por eso es que normalmente no se suele tomar en cuenta los contextos de violencia familiar que eventualmente pueden registrarse, y por eso es que hay muchísimas condiciones lamentables de situaciones de violencia familiar que inciden en una cifra negra en el ámbito y registro de estos problemas. Por ello, que es muy, muy importante partir por la evaluación de este análisis en el ámbito de la crisis familiar, porque al final de cuentas la tabla de valoración de riesgo no analiza esta perspectiva, analiza solamente el contexto del procedimiento. Si pudieran apagar el micro, por favor, se los agradecería. Correcto, entonces, ante estas perspectivas es sumamente importante detallar un contexto sobre el cual va a ser posible detallar una serie de elementos que van a permitirnos indicar. Se busca proteger esencialmente a quienes, a personas que eventualmente están en una situación de abandono, en una situación de absoluta ausencia de protección. Y por ello es que se busca proteger a la niñez en forma general, a los niños, a los adolescentes, sin cuidados parentales, ¿correcto? Bajo esa perspectiva, entonces, debemos entender que los niños y adolescentes son esencialmente, miren señores, primero, sujetos de derechos. Y lo son desde una perspectiva de la Convención de Derechos del Niño, ¿correcto? De 1989. Y en esta perspectiva son también personas que tienen derechos fundamentales, ¿correcto? Porque así está determinado en la Constitución. Son también titulares que tienen derechos humanos y que lamentablemente son personas que viven en un contexto familiar disfuncional o sumamente negativo frente a sus intereses y frente a sus existencias, ¿correcto? Por ello es que es muy importante detallar que esta referencia nos va a permitir entonces evaluar el contexto sobre el cual vamos a buscar la identificación y tutela de los niños para así poder, ¿qué cosa? Evaluar el contexto de los ámbitos de tutela que se pueden generar, ¿correcto? Y los ámbitos de tutela que se pueden generar son también esenciales porque permiten detallar, ¿qué cosa? El modo, vamos a ponerlo por acá, el modo en el cual se ejecuta la protección de estos niños y que ha sido detallada sobre la base del acogimiento
infantil, y que en realidad esto permite detallar la intervención del Estado en dos condiciones, ¿correcto? Que ya los habíamos adelantado un poquitito y se van a dar cuenta. La primera de ellas, ahora vamos a ponerlo en este sentido, la primera de ellas que va a estar vinculada al contexto preliminar de la niñez y un segundo contexto vinculado al ámbito de evaluación, ¿correcto? Por lo tanto, en un primer momento vamos a analizar las políticas públicas, ¿correcto? Que están vinculadas a la niñez, a la adolescencia, pero a la misma vez vamos a analizar la política de Estado. ¿Por qué? Porque esto está detallado en el artículo 4 de la Constitución, pero esto es una función que ejecuta ¿quién? El Estado, ¿correcto? Por ello es que es muy importante analizar el contexto de la crisis familiar porque nos permite comprender cómo es que eventualmente van a presentarse algunas situaciones disfuncionales que necesitan ser entendidas, comprendidas en una dimensión un poquito más técnica, ¿correcto? Y por ello es que vamos a comenzar a detallar lo siguiente. En primer término, señores, tenemos que analizar que eventualmente van a surgir diferentes situaciones en las cuales vamos a analizar la desprotección de derechos de los niños y adolescentes. Por ello es que vamos a interesarnos eventualmente en cómo es que se analizará el modo en el cual se evalúan los derechos de niños y adolescentes en situaciones de riesgo a efectos de poder determinar cuál va a ser el mejor mecanismo de tutela a su favor, ¿correcto? Y esto esencialmente para poder detallar, ¿qué cosa? Algunas referencias que van a ser sumamente significativas. Y para ello que vamos a citar dos referencias jurisprudenciales muy importantes. Jurisprudencias referenciales. La primera de ellas es una sentencia del Tribunal Constitucional, correcto, que es la 023-02-2014, guión proceso de habeas corpus, que es respecto a la declaración de abandono de menor, afecta el derecho a tener una familia. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no consideró los nombres de ese menor en situación de abandono porque eso produce una estigmatización y que resulta, ¿qué cosa? Atentatoria contra la integridad de un menor. Y el segundo elemento de referencia muy importante es el caso de la calle, como los causantes de COVID. Si pudieran apagar sus micros, por favor, se los agradeceré. La segunda referencia será el caso Ramírez Escobar versus Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producido en el año 2018. ¿Correcto? Dos referencias sumamente significativas que van a generar el análisis y el estudio de los tres principales elementos de referencia que suelen analizarse en el contexto de desprotección familiar. La primera de ellas es cuando existe, ¿qué cosa? Una ausencia de progenitores y una ausencia de familia inmediata directa, ¿correcto? Y son los casos evidentemente más graves, ¿correcto? En estos casos estamos hablando de una ausencia de familiares o progenitores de modo directo. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, lamentablemente tenemos que hacer mención a las dos referencias que suelen existir: muerte de los progenitores y eventualmente el abandono moral de los progenitores, evidentemente respecto de los hijos, ¿correcto? Es abandono moral y material. En otras palabras, la total ausencia de cuidados parentales a favor de un menor. La segunda referencia siempre va a estar vinculado cuando se ejecutan actos contrarios a la tutela de los intereses y derechos de los menores, ¿correcto? Entonces, acá vamos a analizar, a ver, cuando los progenitores ejecutan actos contrarios a la tutela
de los derechos de sus hijos. Hijos, tanto biológicos como no biológicos, ¿correcto? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que vamos a considerar? Señores, tres elementos nuevamente. A ver, vamos a ponerlo más por acá. El primero de ellos, señores, cuando se ejecutan casos de prostitución, cuando se ejecutan actos de mendicidad, ¿correcto? Y cuando se desarrollan actos contrarios a la indemnidad sexual de los menores, principalmente en atentados contra la violación o eventualmente contra la indemnidad sexual. ¿Correcto? En tercera perspectiva, vamos a analizar las situaciones cuando la familia no puede hacerse cargo de la crianza y cuidado de los hijos y asume condiciones negativas que repercuten en el desarrollo personal y sociofamiliar de los menores, ¿correcto? Y en estas perspectivas tenemos que ser bastante sinceros y señalar que eventualmente acá lo que se está evaluando es qué cosa, acciones contrarias a la obligación de resguardar cuidados derivados de la patria potestad. ¿Correcto? Porque finalmente es una responsabilidad de los progenitores. ¿Correcto? Entonces acá deberíamos marcarle como, ahora vamos a borrar esta parte para poder detallarlo con números romanos. ¿Correcto? Y en segundo lugar, vamos a analizar qué cosa, el contexto de la intervención del Estado. ¿Por qué el contexto de intervención del Estado? Recuérdese que el Estado debe participar en el ámbito de la tutela de los menores, no solamente por una obligación constitucional, sino porque eventualmente tiende a ejecutar acciones de tutela para poder garantizar, el Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, en particular en caso de menores, porque así está establecido en el artículo 4 de la Constitución. Y esto en función también, ¿qué cosa? A la protección del derecho a la dignidad de la persona humana, ¿correcto? Son elementos de referencia tan significativos que nos van a permitir entonces detallar que el Estado se encuentra en una condición intermedia entre dos aspectos muy centrales. Vamos a ponerlo por acá. ¿Correcto? Y en donde el Estado debe ejecutar acciones, miren, a favor de personas en cuestiones de vulnerabilidad y finalmente si es que son grupos vulnerables, que son totalmente distintos. Sobre esa base es que debe ejecutar políticas de Estado que están plasmados en la Constitución, ¿correcto? Y dos, políticas públicas que están contenidas en la legislación y la actuación de las entidades públicas, ¿correcto? Todas estas están vinculadas. ¿Y cómo se van a vincular en este contexto? ¿Cómo es que se van a relacionar? Muy bien, para ello vamos a analizar un aspecto sumamente central en el cual vamos a encontrar referencias que nos permitan indicar cómo es que el Estado ejecuta estas acciones. ¿Correcto? Y para ello va a ser muy significativo entender y comprender que el Estado se organiza y las entidades ejecutan una acción en particular. Comencemos entonces, señores. El primero de ellos es el Congreso de la República, principalmente con la emisión de leyes y el control político, ¿correcto? Luego viene el gobierno nacional, donde encontramos, ¿qué cosa? Al presidente de la República. Vamos a ponerlo más acá.
al presidente de la República, más la presidencia del Consejo de Ministros, más los ministerios, ¿correcto?, que ejecutan normalmente las políticas públicas. En tercer lugar, vamos a encontrar a los gobiernos regionales y municipales que organizan políticas de gobierno, ¿correcto? Porque están en función a la acción de la entidad bajo la dirección de su principal autoridad, que puede ser el alcalde, el gobernador, etc. Véase que en este sentido ya tenemos a las principales entidades del Estado, ¿correcto? Pero también va a estar involucrado, ¿qué cosa? El Poder Judicial y Ministerio Público. En particular, cuando se analizan los niveles de derechos de personas en situación de vulnerabilidad y que son grupos vulnerables, que son totalmente distintos, ¿correcto? Y en estas medidas vamos a encontrar, ¿qué cosa? Entidades que forman parte de los ministerios, que forman parte del gobierno nacional, que ejecutan acciones particulares y específicas, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, como por ejemplo el MINJUS, como por ejemplo el Ministerio del Interior con la Policía Nacional, ¿correcto? Y así vamos a encontrar a otras entidades que finalmente ejecutan políticas públicas. Pero estas políticas públicas también tienen que evaluarse en función de cómo resolver el contexto de vulnerabilidad de los menores. Y por lo tanto surge la necesidad de entender y cómo vamos a proteger el contexto de vulnerabilidad si eventualmente hay una situación de abandono, ¿correcto? Y esta situación entonces de abandono o desprotección de menores requiere pues ser evaluado directamente. Y para ello vamos a entender que es el Estado el que formalmente ejecuta estas acciones, ¿correcto? Entonces, estas acciones se van a desarrollar en una serie de patrones que van a permitirnos a nosotros detallar un conjunto bastante explícito en el cual el Estado interviene a efectos de proteger los derechos de los menores, ¿correcto? ¿Cómo va a ejecutar este nivel de protección? Primero, estableciendo, ¿qué cosa? Estableciendo mecanismos de tutela inmediata, ¿correcto? Y estos mecanismos de tutela inmediata van dirigidos principalmente, primero, al tipo de víctima en situación especial, ¿correcto? Y eventualmente a grupos vulnerables en situaciones en las cuales no puedan defender sus derechos. Por lo tanto, en esta perspectiva vamos a entender que van a proteger también a la mujer, van a proteger también al niño, van a proteger eventualmente, acá vamos a ponerlo por acá, van a proteger a la persona de la tercera edad, van a proteger eventualmente, a ver, vamos a ponerlo por acá, a las situaciones a las personas minusválidas, personas con discapacidad, que ese es el término actual, a efectos de poder establecer, ¿qué cosa? Un nivel de tutela mucho más específico. ¿Y cómo se hace ese nivel de tutela mucho más específico? Primero, resguardando y evaluando situaciones especiales, ¿correcto? ¿Cuáles situaciones especiales? En función del tipo de persona y en función también a las condiciones. Por ello, en primer término, se analiza el contexto familiar, para poder detallar si se trata de un matrimonio, de una convivencia o de un concubinato. Señores, convivencia y concubinato son diferentes. Ojo, tengan mucho cuidado en esas circunstancias, ¿correcto? Y eventualmente, ¿qué cosa? Se analiza el contexto especial que provocó la intervención del Estado, que generalmente es una denuncia,
¿correcto? Por ello es que va a tener que, ¿qué cosa? Que acreditarse los hechos, ¿correcto? Por eso es que se tiene que hacer una verificación de los hechos, principalmente para garantizar elementos probatorios que son esenciales, ¿correcto? Y finalmente vamos a observar qué cosa, un rol, una actuación, se analiza el rol del juez en función a los derechos a ser protegidos de manera inmediata y directa, ¿correcto? Por ello es que va a ser muy importante analizar qué cosa. Algunos principios se analizan, principios y elementos jurídicos para poder garantizar ese punto previamente evaluado de parte del juez para poder, ¿qué cosa? Exponer, desarrollar, analizar, contextualizar una condición de tutela a favor de menores. Y por ello es que va a poder analizar, ¿qué cosa? Por ejemplo, el interés superior del niño, el principio pro familis, ¿correcto? Para poder analizar el contexto de tutela. Y en este sentido viene, ¿qué cosa? La interpretación de la legislación a favor del débil que permite una tutela inmediata de la víctima. ¿Correcto? Son situaciones muy especiales, muy circunstanciales, pero que evidentemente merecen nuestra atención porque en base a estos elementos es que recién ya vamos dando inicio a una segunda etapa de evaluación. A la persona que está escuchando la ponencia, por favor, si está ocupado con otra actividad, pondere, ¿no? No se preocupe. ¿Correcto? Entonces, ante estas referencias, es muy importante entonces entender cómo es que vamos a llegar a definir nuestro nivel de evaluación en nuestro decreto legislativo, si es que eventualmente vamos a encontrar, a ver, permíteme por acá, vamos a encontrar dos niveles en los cuales vamos a tener que analizar los dos elementos materiales que suelen ser representativos con respecto de la desprotección infantil. Y esto es muy significativo, miren señores. Primero vamos a tener que analizar el contexto de riesgo de desprotección que implica, miren señores, una afectación leve, en otras palabras, respecto de situaciones de violencia familiar en las cuales se detalla a un menor como víctima estructural. Ahora vamos a ponerlo más acá para tener un poquito más de referencia. A una víctima estructural, ¿correcto? B, en segundo término, una afectación grave que puede ser provocada esencialmente por un daño en el ámbito sexual, ¿correcto? O eventualmente en un daño a la integridad física, ¿correcto? Véase que hay dos cuestiones que van a ser muy representativas en el ámbito del riesgo de desprotección. Y eso también va a ser muy significativo cuando analicemos el contexto ya de desprotección, porque son dos contextos diferentes, ¿correcto? Entonces, en este ámbito, el contexto familiar está destruido, uno, está en crisis, dos, o se encuentra en situación de complejidad. ¿Por qué? Porque a veces pueden ocurrir situaciones en las cuales lamentablemente la familia está pasando por un mal momento, pero solo en ese momento, solo en esas situaciones y en esas circunstancias. Por lo tanto, es sumamente complicado de poder evaluar cómo es que está una familia con respecto del contexto y por eso es que es imposible decidir de modo muy informal y de modo muy subjetivo cómo es que se puede generar una desprotección. Por ello es importante evaluar toda la estructura familiar en crisis para determinar una relación
en base a las personas, porque son las personas las que ejecutan estos comportamientos. Y por tanto, una persona puede eventualmente reaccionar, como también puede, ¿qué cosa? Ser totalmente pasiva ante situaciones de protección. Y esto es muy significativo, porque esto ha sido regulado formalmente, ¿qué cosa? Miren, en la tabla, ahora vamos a ponerlo en otro color, en la tabla de valoración de riesgo. Y que ha sido regulado, donde en la resolución ministerial número 065-2018, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Correcto? Por lo cual nos permite generar, ¿qué cosa? Un concepto preliminar. ¿Qué significa una tabla de valoración de riesgo? Y mejor lo copio para que ustedes lo puedan tener. Es el instrumento de apoyo que brinda a los profesionales de los servicios de protección, ¿correcto? Desde una perspectiva, ahora vamos a ponerlo acá, desde una perspectiva del derecho administrativo, ¿correcto? A ver, es un instrumento de apoyo que brinda a los profesionales de los servicios de protección una perspectiva que permite generar un criterio de evaluación de las condiciones negativas de un menor a consecuencia de los actos de sus progenitores o familiares directos, ¿correcto? Véase entonces que en este sentido, esta tabla de valoración de riesgo permite detallar un elemento teórico muy significativo que evidentemente complementa el desarrollo de estas acciones sobre las cuales es posible detallar qué significa un riesgo de desprotección y de protección, con lo cual vamos a detallar qué cosa, el necesario detalle y evaluación, ahora vamos a ponerlo en otro color, para poder detallar qué implica esta tabla de valoración. Porque esta tabla de valoración proviene, ¿qué cosa? De un ámbito preliminar significativo. ¿Correcto? Esta tabla de valoración proviene de un ámbito significativo y en el cual se tiene que analizar el análisis, ahora vamos a ponerlo con otro color, el análisis de los elementos que acreditan hechos contrarios a la defensa de los derechos de un menor deben ser evaluados con diligencia, pero deben ser evaluados además con una absoluta prudencia. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar, señores, hechos, se tienen que analizar elementos de derecho y también se tiene que analizar a la familia, porque evidentemente no cualquier situación es referencial. Y para ello citamos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ramírez Escobar versus Guatemala, porque el Estado consideró que en esa situación la familia Ramírez Escobar había brindado una total desprotección a sus hijos, a sus dos menores hijos, y que los había abandonado, provocando la mendicidad de estos menores y que por lo tanto los retiraban del cuidado parental de los progenitores y los daban en adopción internacional. Nótese que al final de cuentas se generaron procesos de adopción internacional y que al final Guatemala fue responsable porque se ejecutó, ¿qué cosa? Una condición negativa contra los menores porque se abandonaron. Se rompió el vínculo familiar para efectos de cumplir con un procedimiento administrativo sin garantizar los elementos materiales de la relación. La familia era una familia pobre, no era una familia que había abandonado materialmente a sus hijos, ¿correcto? Y para ello, entonces, se hace necesario
entender los siguientes elementos. Miren, señores, primero, informe de la Policía Nacional, ¿correcto? ¿Y qué va a tener particulares condiciones? La primera de ellas es la entidad pública más próxima a las partes involucradas y puede tener conocimiento directo de los hechos y de las situaciones de referencia legal. ¿Correcto? Y además es la que ejecuta un análisis en el médico legista. Con lo cual es posible, ¿qué cosa? Registrar un elemento probatorio muy significativo. Dos, en segundo término, señores, viene, ¿qué cosa? Un informe del Ministerio Público. En particular porque es la evaluación legal del representante de la sociedad y de las víctimas en forma general, con lo cual su evaluación puede tener, ¿qué cosa? Un contenido técnico. ¿Por qué? Su informe está basado en la evaluación de los datos generados por el médico legista. Por lo tanto, no es una opinión meramente legal, es una opinión interdisciplinaria que es muy significativa. Y con mayor prolijidad es la intervención del equipo especial de apoyo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son ellos los que ejecutan la pericia psicológica y en segundo lugar ejecutan un análisis desde una perspectiva interdisciplinaria de la asistencia social, cuyo informe de la asistencia social, permite detallar qué cosa, la evaluación socioeconómica de la familia. Y vean cómo es que estos elementos, que al final terminan por identificar lo que significa un riesgo de desprotección y una desprotección, resultan ser muy significativos. Y al final nos va a permitir detallar entonces que esta tabla de valoración, correcto, esta tabla de valoración pueda ser identificada de un modo mucho más objetivo y mucho más específico. Quieto. ¿Correcto? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que esta labor de evaluación resulta muy importante y que nos va a permitir, ¿qué cosa? Observar un contexto ya donde vamos a analizar específicamente esta tabla de valoración. Ya iniciamos entonces nuestra tercera etapa en la descripción de nuestra conferencia para poder, ¿qué cosa? Y informar sobre el contenido de la tabla de valoración de riesgo. Y la vamos a analizar en particular porque hay varios elementos que eventualmente nos permite indicar. Recuerden que esta tabla de valoración de riesgo mide dos eventuales condiciones, ¿correcto? Esas dos condiciones son expuestas para generar dos referencias diferentes entre sí. ¿Correcto? En primer término, para analizar el riesgo y en segundo término, para analizar la desprotección, que son elementos que se pueden complementar, pero que eventualmente requieren ser analizados de forma independiente. Por eso que en la tabla de valoración de riesgo nosotros vamos a analizar
varios aspectos muy puntuales, ¿correcto? El primero de ellos, señores, violencia sexual en el ámbito familiar, ¿correcto? En este punto va a ser sumamente importante porque vamos a detallar algunos elementos que van a ser sumamente, caray, complicados de explicar. En primer término, señores, entre los delitos de violación sexual y ataques a la indemnidad sexual, se registra la mayor población de condenados en el país, ¿correcto? Aproximadamente un 75% de condenados son familiares de las víctimas. Y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque normalmente es el padre, es el abuelo, es el tío, es el hermano, es el padrastro, es el primo o un familiar cercano de la víctima, el agresor. Esto es sumamente grave, agresor. Esto es sumamente grave y lamentablemente las estadísticas lo permiten indicar, ¿correcto? Por ello es muy importante detallar qué cosa. Que respecto de la evaluación de las víctimas es importante indicar, respecto de los niños y adolescentes, estas son consideradas como víctimas sin importar los hechos, ¿correcto? Recuérdese que no hay causales de justificación si es que se trata de un niño, ¿correcto? Por ello es que es una condición sumamente particular, ¿correcto? En segundo término, ¿correcto? Es posible evaluar el contexto de violencia en el ámbito familiar y sobre el cual se desarrolla la desprotección o el riesgo a un menor porque forma parte de la relación de violencia al ser parte débil de la misma, ¿correcto? Véase que en estas referencias es muy significativo. ¿Por qué? Porque estos contextos de violencia sexual implican necesariamente que hay una violencia física y una violencia psicológica preliminar, ¿correcto? Entonces, es posible detallar y determinar que existen elementos de violencia preexistentes a la violencia sexual. ¿Correcto? 2. Cuando se analiza la explotación sexual y lamentablemente en estas condiciones tenemos que detallar, en algunas regiones del país son los propios progenitores quienes inducen a la prostitución a sus menores hijas, principalmente por carencias económicas. Por lo tanto, acá se tiene que analizar, ¿qué cosa? La condición del menor con respecto de terceras personas. ¿Correcto? Y también con respecto la condición del menor con respecto de sus familiares directos. ¿Por qué? Porque esto puede permitir una futura exclusión de la patria potestad. ¿Y qué sucede si es que se le retira la patria potestad? ¿Queda en abandono? No necesariamente. Recuerda que la legislación civil puede generar ¿qué cosa? Una situación, vamos a ponerlo por acá, una situación dependiendo de la edad. Puede el menor ser, ¿qué cosa? Emancipado, ¿correcto? 16 años, ya puede ser emancipado o eventualmente puede ser derivado a una familia cercana, bueno, a una familia cercana no, puede ser derivado a familiares próximos,
para no quedar en una total situación de abandono. Correcto. En tercer lugar, vamos a analizar el contexto de violencia física en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque recuérdese que en nuestro país ya vamos a tener, ¿qué cosa? Varias situaciones de referencia. La primera de ellas, en el país existen varios tipos de relaciones familiares. Correcto. Y esto es bastante referencial, porque pueden surgir familias ensambladas, paralelas, eventualmente binacionales, etc. Y en estas circunstancias, correcto, es importantísimo detallar, acá vamos a ponerlo como A, y esto lo vamos a detallar como B, para efectos de determinar qué cosa. La evaluación de la violencia debe ser, ¿qué cosa? Calificada, y puede ser excepcional, o sea, una sola vez, puede ser circunstancial, puede ser eventualmente constante, puede ser progresiva, o eventualmente, o puede ser, ¿qué cosa? Derivada del conflicto con, con la otra, con el otro progenitor. En otras palabras, los padres se pelean y probablemente un hijo pueda asumir las consecuencias de esa relación disfuncional, ¿correcto? Por ello es que va a ser muy importante analizar, en cuarto lugar, la violencia psicológica, ¿correcto?, en el entorno familiar. ¿Por qué va a ser importantísimo detallar esto? Primero, porque vamos a explicar que, que van a existir situaciones en las cuales, ¿dónde está? Vamos a detallar lo que existe. Primero, existen más situaciones de divorcio, de separación, que de divorcio, ¿correcto? En el mismo sentido, existen más situaciones de convivencias que de matrimonios, y así pueden existir tipos de convivencia en los cuales las relaciones familiares sean totalmente negativas o contrarias al desarrollo de los niños y adolescentes. ¿Correcto? ¿Qué va a permitir detallar esto, señores? Que en primer término es posible acreditar varios tipos de violencia psicológica. Por ejemplo, las provocadas por los progenitores con tenencia, generalmente llamado síndrome de alienación parental. ¿Correcto? Las provocadas por los progenitores en contextos de un régimen de visitas, que pueden ser situaciones como, por ejemplo, las derivadas en una sustracción de menor, ¿correcto? Pueden ser las provocadas por el conflicto entre progenitores, entre las cuales vamos a poder detallar la padrectomía y las situaciones de obstrucción de vínculo. Y nos vamos a dar cuenta que el panorama es muy amplio y que eventualmente puede provocar ¿qué cosa? La evaluación de los daños psicológicos no está totalmente identificada en la doctrina nacional y tampoco está en el ámbito judicial y pericial. Y ese es un problema muy significativo que nos permite analizar qué cosa. Por ejemplo, en quinto lugar, el trabajo infantil en situación de mendicidad, porque es un trabajo ejecutado en la calle bajo total situación de desprotección.
¿Por qué? Porque recuerden que los menores pueden trabajar, ¿correcto? En este sentido, los menores pueden trabajar, pero ello no debe afectar ni sus estudios, ni tampoco su condición de desarrollo psicológico y humano. ¿Correcto? Es una referencia sumamente importante que nos permite detallar como sexto valor, ¿qué cosa? La vida en la calle. Principalmente porque acá se analiza la condición particular de un menor en una situación de vida en la calle sobre la cual se analizan los detalles particulares del por qué está en esa situación, ¿correcto? Y las condiciones de los progenitores, ¿correcto? Y esto es absolutamente importante de decir. Acá se tiene que analizar si eventualmente el hecho de vivir en la calle implica desprotección, porque en muchos casos los menores están cuidados, pero evidentemente eso no es un cuidado diligente, pues no es un cuidado tampoco ideal. No estamos diciendo que tenga que necesariamente retirarse el cuidado del menor de los padres, pero evidentemente no se puede tolerar este tipo de situaciones. Y en la parte final de nuestra exposición vamos a detallar situaciones graves, como por ejemplo la mendicidad, correcto, que implica qué cosa? La recolección de dinero a consecuencia de la orden directa de algún progenitor o familiar, ¿correcto? En este sentido, recuérdese que hay muchos menores de 2 años, 3 años, que son los que muchas veces hacen mendicidad, en particular porque la madre ya tiene otro hijo y está también en la calle, o porque lamentablemente la madre ya tiene una situación de enfermedad. Y esto también se tiene que evaluar porque en realidad ya estaríamos hablando de 2 personas en situación de riesgo, no una sola, ¿correcto? Otro es la negligencia o cuidado parental, ¿correcto? Específicamente en casos en los cuales se puede evaluar una consecuencia negativa en el desarrollo del menor. Como por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es lo que se ha generado? Situaciones de evaluación de la salud y del cuidado alimenticio, como por ejemplo bulimia, anorexia, obesidad, ya son considerados como situaciones de negligencia parental, ¿correcto? Esto es muy importante. Muy bien. Ante estas perspectivas, entonces, es muy importante detallar ¿qué cosa? La importancia de evaluar los siguientes 4 aspectos, ¿correcto? Que van a ser muy significativos porque ya finalizan con esta etapa de evaluación que es muy particular, ¿correcto? Y acá vamos a detallar, por ejemplo, la situación de conducta de riesgo en la familia de origen. 9. Conducta de riesgo en la familia de origen. ¿Por qué? Porque evidentemente van a haber situaciones como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo la drogadicción o eventualmente el contexto del AMPA
que vincula al progenitor o familia que resultan sumamente negativos, ¿no? Para el desarrollo del menor. En 10º lugar tenemos a la trata de niñas y adolescentes como actividad delictiva y evidentemente con el proxenetismo, correcto, al abandono moral y material respecto de los hijos y menores a cargo y finalmente, señores, otras condiciones. Lamentablemente, todas estas fichas, estos elementos de evaluación estos elementos van a permitirnos entonces detallar, ¿qué cosa? Algunas referencias que nos van a permitir concluir con nuestra exposición para poder detallar una referencia final. Una referencia final que nos va a permitir indicar estos elementos sobre los cuales vamos a analizar el contexto de la desprotección de menores, tiene que ser analizado en una perspectiva multidisciplinaria, ¿correcto? No pueden ser analizados desde una condición superlativa o negligente porque finalmente puede provocar una situación de desprotección totalmente negativo. Y esto es muy importante porque al final de cuentas se trata de una condición muy exigente con respecto al Estado, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de una condición que va a ser muy, muy particular y que de alguna manera nos permite indicar que se necesita trabajar mucho sobre este ámbito, que se necesita exponer mucho sobre el elemento referencial y que eventualmente nos permite entender las condiciones sobre las cuales se tienen que ejecutar las medidas de protección, ¿correcto? ¿Y cómo es que se ejecutan las medidas de protección? Acá vamos a mencionarlo. Las medidas de protección. Primero se tienen que establecer, ¿qué cosa? Condiciones de apoyo a la familia para fortalecer las competencias de cuidado y crianza derivados de la patria potestad. ¿Correcto? Obsérvese entonces, señores, que estamos hablando de una situación de obligación con respecto a los padres. Segundo, se deben generar condiciones que permitan el acceso a los servicios básicos y esenciales a favor del desarrollo. Correcto, entonces, ante estas perspectivas, recuérdese que hay una referencia muy significativa. ¿Qué significa esto? Que el acceso a mejores cuidados, a favor del desarrollo de los niños y adolescentes, no solamente es una cuestión lírica, sino estamos hablando, ¿qué cosa? De acceso a condiciones en las cuales se deba evaluar, por ejemplo, el acceso a servicios de educación, servicios de salud, servicios que eventualmente involucran alimentación, etcétera. No estamos hablando de cualquier cuidado, estamos hablando de una situación mucho más grave. Muy bien, entonces, ante esta perspectiva,
véase que vamos a tener que considerar a servicios de educación, servicios públicos, de salud, servicios públicos de alimentación, etcétera, porque al final de cuentas, más allá de las obligaciones de los progenitores, está también la obligación del propio Estado, ¿correcto? Correcto, entonces, esto es muy significativo y por eso es que también acá se tiene que tomar en cuenta que en tercer lugar, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se generó esto? Salió una línea. En tercer lugar, el acceso a servicios de atención especializada. Y acá ya particularmente vamos a estar hablando, ¿qué cosa? Los vinculados al ámbito del servicio de justicia, ¿correcto? B, los vinculados al ámbito de la gestión pública, en particular con instituciones que brindan tutela inmediata a niños y adolescentes, ¿correcto? Y esto es sumamente particular porque nos permite detallar que en cuarto lugar se debe brindar apoyo a los progenitores o a la familia afectada, porque recuerden, estamos hablando de un contexto muy particular, de un contexto muy complicado y sobre el cual no es fácil de poder evaluar estas situaciones, porque lamentablemente esto ha superado todas estas condiciones, ¿correcto? Por ello va a ser muy significativo entonces detallar como conclusión final, ¿qué cosa? Que la tutela de niños y adolescentes, ¿correcto? Debe ser entendida de una manera interdisciplinaria. ¿Para qué cosa? Para generar algunas acciones de tutela, ¿correcto? Primero, porque la legislación es muy abierta y confusa y no logra un efecto inmediato o de tuición directa, ¿correcto? Y esto termina por provocar dos situaciones muy significativas. Situaciones de regulación de una familia ampliada para generar el acogimiento familiar, esto es, la posibilidad de que la familia amplia, extendida, pueda aceptar a un menor que ha sido declarado ya en abandono, ¿correcto? O pueda generarse, ¿qué cosa? Un acogimiento residencial, donde ya no interviene la familia, sino es una casa residencia con una familia temporal, ¿correcto? Recuerden entonces que esto es importante y esto nos va a permitir generar, ¿qué cosa? Porque la legislación es muy abierta y confusa y no logra generar un efecto inmediato de tuición directa y por ello solo existen dos mecanismos que se ubican en la ley actual, en el decreto legislativo 1297 y que son los siguientes: las situaciones de regulación de una familia ampliada y eventualmente las condiciones en las cuales vamos a establecer el criterio de evaluación de una familia temporal, porque un menor no puede quedar en una desprotección respecto a su familia de origen o eventualmente frente al Estado, ¿correcto? En estas perspectivas, entonces, señores, consideramos que nuestra exposición ha tratado de ser lo más coherente posible con la materia que se ha solicitado se exponga, pero a la misma vez se ha procurado dar mayores elementos de evaluación a lo que normalmente implica el análisis de la ley, porque la ley, sin entender la realidad social,
puede generar, ¿qué cosa? Mayores inconvenientes, porque se considera una situación muy simbólica que a veces no logra ser vinculada con una realidad que hace mucho tiempo está superando los patrones judiciales, legislativos y dogmáticos, y que de alguna manera requiere pues una reinterpretación de todo aquello que estamos viendo, porque al final de cuentas las medidas de protección justamente buscan eso, una protección, pero si no lo van a ofrecer es lamentable y al final esto provoca una severísima condición negativa. Con ustedes entonces, señores, muchísimas gracias. Gracias, doctor Manuel Bermúdez, y gracias, estimados participantes. Ha terminado la ponencia. Doctor Manuel, algunos participantes tienen preguntas. Encantado. Doctor, hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere con familia binacional? Por ejemplo, en la actualidad, producto de la migración venezolana, tenemos muchísimas personas que son venezolanos en nuestro país, y desde que se han registrado su ingreso, y esto data desde el año 2016, ojo, la migración viene del año 2016, en realidad, momentos antes de la pandemia, ya estábamos pasando la quinta etapa de la migración, la quinta ola. Entonces, familia binacional implica una familia de un ciudadano peruano o una ciudadana peruana con un ciudadano venezolano o venezolano, ¿correcto? ¿Y esto por qué es significativo? Porque muchas veces este contexto de disfunción, producto de cultura y producto de una situación de residencia en el extranjero o en el ámbito nacional, puede provocar complicaciones en el futuro, ¿correcto? Por ejemplo, imagínense que el contexto político peruano está tan complicado que probablemente muchos venezolanos que han migrado estén pensando volver a migrar. Y si tienen ya un hijo que eventualmente tiene un padre peruano, una madre peruana, o eventualmente al revés, venezolano-peruano, ¿qué va a pasar? Esas situaciones tienen que evaluarse, pero son, son no las referencias excluyentes, ¿no? Son casos muy particulares y que eventualmente no tienen las mismas condiciones ni las mismas situaciones que hemos detallado en caso de abandono material, que son los casos más directos. Doctor, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre convivientes y concubinos? Bueno, pero eso no forma parte de la exposición, pero vamos a detallarla, ¿correcto? Conviviente es aquella persona que no tiene impedimento matrimonial. Por lo tanto, yo soltero, una dama soltera, podemos convivir y al cabo de los 2 años podemos, ¿qué cosa? Formalizar o registrar nuestra convivencia o finalmente casarnos. Depende de nosotros. Una condición privada, ¿correcto? Y solo va a tener un aspecto público cuando el Estado interviene. En cambio, en concubinato, se conoce, preexiste la referencia de que hay un matrimonio. Y son uno de los casados quien tiene una pareja amante, y esta persona amante, varón o mujer, conoce la existencia del matrimonio y a pesar de ello forma parte de esta relación tripartita, ¿correcto? Y los concubinos nunca tienen derechos porque conocen de la relación preexistente del matrimonio, ¿correcto? Por eso es que no heredan, por eso es que no pueden asumir ninguna condición favorable porque han actuado de mala fe y la ley les impide cualquier tipo de situación. Ahora, si estos amantes tienen un hijo, el hijo evidentemente forma parte de otra relación que sí puede tener derechos, pero igual van a ser derechos, por ejemplo, en el ámbito sucesorio, menores a los detallados de una familia matrimonial, porque el hijo de una familia matrimonial hereda de sus 2 padres, el hijo concubino no, hereda solo de uno. Doctor, hay otra pregunta que dice, ¿cómo precisamos la diferencia entre riesgo y desprotección? Conforme la tabla de valoración.
Recuérdese que hay 12 puntos y esos 12 puntos tienen que especificar en informes cuál es el verdadero nivel de situación en la cual está un menor. Entonces, si hay lesiones, si hay daño psicológico, si hay una situación de mendicidad, si hay una situación que atenta contra su eventual acceso a servicios, educación, salud, etcétera, se podrá evaluar. Y en caso sea una condición grave, evidentemente ya Lula da Silva en Brasil. Claro. Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Son países que se mantienen. Exacto. Existe una situación de desprotección. En cambio, situaciones de riesgo es cuando no existe la acreditación total, o bueno, al menos el daño es mínimo. Doctor, buenas noches. Agradecerle por su exposición. Ahora al darnos cuenta de todo lo que usted ha puesto es de que realmente existe mucho más riesgos de que la ley está preveyendo. Incluso en familias que podríamos ver el daño psicológico, ¿no? Pareciera normal tal vez y estamos viviendo una crisis y realmente nuestros hijos están en riesgo. Le comento, doctorita, lo que usted dice es muy grave, porque además es lo que he mencionado, pero es grave porque lo que ahorita se está ejecutando contra ese menor a nivel de violencia psicológica, ese menor lo va a expresar cuando ya sea grande, cuando ya sea adulto. Entonces, cuando ya sea adulto, se va a dar cuenta que puede atacar de repente a su pareja o porque puede actuar temerariamente y no le va a pasar nada. Y esas situaciones de problemas psicológicos de la niñez se exteriorizan cuando ya son mayores. Efectivamente, doctor. La cuestión está, doctor, en que justamente estamos viendo que estas tablas de riesgo de valoración no están estableciendo estas circunstancias, ¿no? Menos aún se puede apreciar que las políticas de Estado y políticas públicas intervengan correctamente, ¿no? En estos casos, y obviamente usted lo ha señalado. ¿Qué se puede hacer, doctor, ahora de manera inmediata frente a esta realidad? Lo que sucede, doctorita, es que estamos ante una situación grave. Y usted sabe que en situaciones graves, ejecutar una sola acción no basta. Es como tener un enfermo casi... A ver, una persona con COVID, para ver el contexto, no pues necesita tomar solamente pastillas o eventualmente tomar cama, ¿no? Necesita, por ejemplo, intubación, necesita una dieta, necesita la toma de analgésicos y la toma de medicinas que eventualmente amplíen su pulmón, etc. Es una acción orgánica, es una acción compleja. Mientras no se tenga en cuenta eso, va a ser difícil solucionar parte por parte el problema. Eso es parche, no es la solución objetiva. Y esto es un problema muy grave, porque hay familias, por ejemplo, que vienen en total pobreza, pero que nunca han afectado a sus hijos y que nunca les han brindado, ¿qué cosa? Una situación de desprotección y que eventualmente con sus mínimos recursos les han brindado educación, a veces alimentación muy baja o eventualmente qué cosa, pero nunca les han negado el ir al colegio. Ese tipo de situaciones es totalmente contradictorio a personas que eventualmente tienen muchos recursos y que a sus hijos los engordan o los hacen reducir de peso de forma aguda para efectos de poder cumplir con patrones sociales que a veces no son significativos cuando un niño está creciendo. Entonces, vemos que no todos reaccionan a las mismas circunstancias, ¿no? Hay personas que, si usted va por cualquier sitio donde hay asiento, se va a dar cuenta que a un menor de menos de 4 años le dan el celular, como si eso fuera motivo suficiente como para poder calmarlo. Y en realidad los están indiciando, en realidad les están generando menos capacidad neuronal y peor aún, les están afectando a la vista y no se dan cuenta. Los problemas lo van a ver cuando esos niños ya tengan 12, 15 años y no sepan manejar muchas cosas, no tengan habilidades para desarrollarse socialmente. Buenas noches, doctor. Quería hacer bueno, yo le voy a contar una experiencia, grosso modo. Había un niño, 2 hermanas que la habían internado a un albergue de menores.
¿Qué pasó? El papá con la mamá lucharon, pero el caso fue, la mamá tenía medidas de protección contra el padre. A pesar de eso, el día emite un informe diciendo que realmente la que es el problema es la madre y no el padre, y se lo entregan al padre. ¿Y el padre qué ha hecho? A pesar que el padre tiene denuncias de maltrato psicológico, violencia, ha ultrajado a su madre siendo pareja y actualmente ya pasó 2 años y sigue los problemas. ¿Por qué? Porque la papá ha cambiado 3 veces de pareja, como ya no tiene, como el juez le pide que tenga un soporte en la familia, que cuide a los niños, ha cambiado por 3 veces la pareja. ¿Y qué ha hecho ahora? Han mandado a la UP ya lo mandó al Poder Judicial, ahora los mismos profesionales dicen que no, la madre no está capacitada y la niña está mejor con su padre. Y yo digo, según usted, la tabla de valoración que hemos estudiado el día de hoy, los niños no deberían estar con su padre y en todo caso ver la forma, ¿no? Cómo arreglar ese problema. ¿Y qué se podría hacer? Lo que sucede, y si se da cuenta ahí, tenemos a los dos progenitores que han ejecutado acciones contrarias a sus hijos, ¿correcto? Y esto es sumamente referencial, y esto también se tiene que evaluar. Muchas veces el conflicto de los progenitores es entre ellos, y no afectan a los hijos. Por ejemplo, yo he visto muchísimos casos de violencia familiar, entre los padres, pero los dos padres nunca han tenido problemas con respecto a los hijos. Y eso es muy importante porque al final de cuentas permite decir, el padre podrá haber sido violento con la madre, pero no con la hija. Ahora, no voy a negar que hay casos en los cuales el padre es violento con todo el mundo. Ante esas circunstancias, también la evaluación va a poder detallar qué cosa, que en estas situaciones no le podrían entregar qué cosa, el cuidado o la tenencia o lo que corresponda inmediatamente. Esto requiere mucha evaluación pericial y peor aún, necesita una evaluación pericial policía, Ministerio Público, Poder Judicial, para poder determinar objetivamente qué es lo mejor para el hijo. No debería llegar a suceder estos casos, pero lamentablemente esto es lo más común que hay. Pero doctor, el papá, el padre ha tenido 3 parejas en ese lapso que ha estado con las niñas. Yo pienso que la UPE o el Poder Judicial inmediatamente esas niñas deben regresar a la aldea para que se... Que eso no significa tampoco una condición de riesgo. Recuerda que la parentalidad es la relación del padre o con el hijo. Y no solamente padre, puede ser madre también. La parentalidad es el vínculo que existe. Y eventualmente la promiscuidad que pueda tener uno de ellos, padre o madre, porque, ojo, en este tipo de situaciones ya olvidémonos de género, correcto, y de valores morales, muchas veces es preferente, ¿qué cosa? Una evaluación general, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos vamos a centrar en aspectos morales, recuérdese que literalmente muy pocos en el ámbito de nuestra realidad social podríamos tener pues el perfil idóneo como para cuidar a un menor. O sea, y me incluyo, porque eventualmente cualquier persona podría decir, no, el doctor es gordito, eso significa que no tiene cuidado personal, o eventualmente podría decir, no, el doctor trabaja mucho, por lo tanto, ¿qué tiempo va a tener para criar a sus hijos? Entonces, recuérdese que tenemos que tener un punto medio, y el mejor punto medio lo pueden dar cuando ya observamos 3 evaluaciones periciales de 3 instituciones diferentes. Y si las 3 observan lo mismo, evidentemente hay un mayor y mejor perfil de la evaluación de la realidad. Y esto ayuda mejor a los niños, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto al tema que usted ha tratado el día de hoy. Cuando una madre presenta, por ejemplo, un retraso mental, ¿no? O ya sea que la madre o la madre en este caso tuviera, por ejemplo, esquizofrenia, estaríamos hablando también de poder evaluar si existe riesgo de desprotección o desprotección familiar, o por la condición misma no se consideraría como tal y sino como otro, tal vez como otro. Recuérdese, doctor, estamos hablando de... A ver, ¿qué es lo que se tiene que analizar en una situación de tabla de riesgo? Se tiene que analizar el perfil de los progenitores, ¿no? Y el perfil de los progenitores no es solamente una cuestión personal, no es una cuestión psicológica, es también una condición económica y es también una condición moral.
porque es la evaluación general de cómo se comporta una persona que ejerce o ejecuta una acción parental, ¿correcto? Entonces, si se evalúa una condición psicológica y se llega a determinar que tiene esquizofrenia, viene un gran detalle, la esquizofrenia necesita ser tratada, pero si la madre, en este caso como usted ha detallado como ejemplo, tiene una medicación y la cumple, evidentemente está controlado. Pero ¿qué pasa si es que en la evaluación sale que no se cuida, que no logra cuidar su propio desarrollo? Evidentemente pone en peligro a cualquier persona, no solamente un menor. Puede poner en peligro también a su propia pareja. Y eso ocurre normalmente en situaciones en las cuales se han detectado casos de violencia física contra el varón, principalmente con acuchillamientos y con situaciones de lesiones graves. ¿Ya? Entonces, un momentito, el que sea mujer no significa que no tenga problemas. Cualquier persona acá puede tener problemas. Es más, hay personas que en su vida pueden decir, yo no estoy enfermo, pero si pasan por una evaluación psicológica y psiquiátrica, puede que sí tengan problemas. Problemas de mala personalidad, problemas derivados de impotencia, y por eso la reacción muchas veces es violenta. Esto ya es un problema mucho mayor. Entonces, si una persona es evaluada y llega a ser determinada con estas condiciones y características, lamentablemente no podría tener, pues, bajo su cuidado un menor. Sería un peligro doble. Sí, agradecerle, ¿no? Por la respuesta que un poco absuelve, ¿no? Mis dudas, pero también justo aprovechando la oportunidad, tenía un caso similar en la cual, por la misma condición de salud mental de la mamá, la UPE, que es el ente quien interviene, ¿no? En los casos de riesgo de desprotección familiar o desprotección familiar en menores, me supo decir que ellos no intervenían, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el problema de salud mental de la mamá? Nosotros no vemos ese tema. ¿Qué vamos a hacer? Eso es Y, cierto. y no quisieron, por ejemplo, intervenir en este caso por la condición de la mamá y para a mí, a mi parecer, de verdad que no me pareció la respuesta, ¿no? Porque era algo inadecuado en realidad, porque estamos hablando no directamente de la condición de salud de la mamá, sino del menor, ¿no? Que muchas de las veces se puede exponer, ¿no? Al menor en Hay un gran circunstancias. detalle. Recuérdese que lamentablemente tenemos una ley muy atomizada y que analiza casos muy particulares sin tomar en cuenta el contexto general. ¿Correcto? Entonces, recuérdese que lo que estamos analizando es el decreto legislativo 1297, que analiza los casos de tabla de valoración de riesgo. Y está vinculado para menores, para ver si están en riesgo o en desprotección infantil y ver los mecanismos para atender a un menor. Por lo tanto, si no se va a evaluar a un menor, eventualmente esta norma ya quedó en situación disfuncional. Podría eventualmente analizarse un contexto de violencia familiar. Ya estaríamos hablando de la ley 30.364, que es de violencia familiar, pero tampoco aplicaría porque eventualmente tendría que registrarse una acción de violencia directa contra el menor. Y en estos casos no suele pasar porque a veces la violencia psicológica no suele ser admitida por la policía y por el Ministerio Público, menos cuando es ejecutada por la mamá. Entonces, ese es el problema de tener una ley tan amplia, tan difusa, que al final no logra solucionar algunos casos en concreto. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por las respuestas. Estimados participantes, hemos terminado con la ponencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.